¿Cómo puedes saber con seguridad que tus jugadores han mejorado esta temporada? ¿Puede ser que hayas ganado la liga sin haber aprendido nada? ¿Existe algún método para medir todo esto? ¿Hay algún secreto para conseguir que tus jugadores rindan más? Sí que lo hay. Te lo cuento. Si realmente te consideras un formador dentro del mundo del fútbol, me gustaría explicarte lo que significa evaluar a tus jugadores a lo largo de la temporada. Si lo que te consideras es simplemente un entrenador donde lo único que interesa son los 3 puntos del fin de semana, no hace falta que pierdas el tiempo porque no tengo nada que decirte. Si lo que de verdad deseas es que cada uno de tus jugadores progrese al máximo dentro de sus posibilidades, tengo algo importante que decirte que quizá puede ayudarte si tienes un poco de paciencia. Me imagino que al principio de la temporada realizas una programación donde planificas al detalle todo aquello que quieres enseñar a tus jugadores de acuerdo con el programa general que hay en tu club. Si no tienes programa y no hay verdadero trabajo de coordinación entre las diferentes etapas del jugador, vale la pena que te pongas al día en este sentido. Si lo que buscas son resultados rápidos, como ganar el próximo fin de semana, acabarás improvisando bastante porque te obsesionarás en machacar en los entrenamientos aquello que piensas que puede servirles para conseguir la victoria, olvidándote completamente del programa. Al final de la temporada te has limitado a preparar los partidos y no has tenido tiempo de nada más. Está claro que los que realmente lo pagan son los jugadores, a los que privas de un aprendizaje muy importante. Pero si eres de los que tienes paciencia y trabajas a largo plazo, aunque te preocupa el partido del fin de semana, intentarás seguir el programa sin importarte tanto el resultado del partido. Creo que podemos conseguir grandes cosas si me regalas unos minutos de tu precioso tiempo. Si quieres ser coherente con tu estilo de formar, dale mucha importancia a la evaluación en general. La evaluación es el motor que va a mover todo tu proceso de formación. Describe, en primer lugar, los contenidos y objetivos que deseas incluir en tu plan de formación. Trabajar de forma integrada la preparación física, la técnica, la táctica y los valores deportivos. Para que todo esto funcione, fija un sistema de evaluación del alumno con criterios muy claros para facilitar de esta forma una correcta ejecución. Desarrolla tus propios ejercicios adecuados a su edad para conseguir los objetivos marcados. ¿Qué sentido tiene desarrollar un programa de entrenamiento si luego no evaluamos el rendimiento de nuestros jugadores en base a ese programa? El entrenador debe trabajar con la seriedad que conlleva su labor formativa. ¿Qué significa evaluar? Evaluar es recoger información. Cuando a un jugador, tras un trabajo de observación directa o a partir de un test realizado, le pongo, por ejemplo, un 7 en la precisión en sus pases, estás resumiendo toda esa información a través de esa valoración numérica. Evaluar es analizar esa información. Cuando analizas ese 7, estás entendiendo que su precisión es bastante buena, aunque hay cosas que puede mejorar. Incluso puedes saber por la observación qué aspectos son los que debe mejorar para poder progresar. Como has evaluado a todo tu equipo,
puedes también comparar su nivel con respecto al resto del grupo. Además, tienes la posibilidad de conocer la impresión del propio jugador. Son muchos los aspectos que puedes analizar que te servirán para el tercer paso, que es la toma de decisiones. Con todos los datos recogidos, llega el momento de tomar decisiones que posiblemente regularán el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Decidirás si tienes que reforzar un poco más en los entrenamientos siguientes ese aspecto a nivel individual o a nivel colectivo, dependiendo si es una carencia general o personal. Eso no significa que cambies el programa, el que tú has establecido, sino que lo adecuas al proceso de aprendizaje de tus jugadores para que consigan los objetivos que te has marcado a medio plazo. No busques la perfección en un año de trabajo, sino la mejora. A veces nos empeñamos en no pasar al siguiente concepto hasta que no lo hagan perfecto. La idea no es dominar el concepto al completo, sino avanzar un poco más. El siguiente año, como vuelves a trabajar este aspecto, seguro que subirán un escalón más y así sucesivamente. No puedes pretender obtener la perfección en un año, ni en 2. Es necesario un proceso de bastantes años para alcanzar resultados muy buenos. De ahí el valor de seguir siempre una programación seria. Por eso hemos hablado tanto de la paciencia. No entrenamos con la idea de conseguir resultados a corto plazo. Si somos conscientes de esto, nuestra forma de enseñar cambiará y nuestros jugadores saldrán muy beneficiados. Podemos decir que la evaluación condiciona qué se aprende y cómo se aprende. Es muy importante que no caigas en el error de considerar la evaluación como un trámite más que has de realizar después de tus entrenamientos. Colocas en cada casilla la nota que se merecen pensando que no tiene más importancia. Esto no es así. Antes hemos comentado que la evaluación va a ser la que regule todo el proceso de enseñanza y has de utilizar esos datos para conocer las causas de las dificultades de tus jugadores. Puede ser por tu forma de enseñar o por su dificultad por entender. Una vez detectadas, podrás mejorar y corregir aquellos detalles que hayas detectado. Tú mejoras como entrenador y tu jugador avanza también. Analiza las causas. Si seguimos con el ejemplo de la precisión en el pase, no puedes ponerle un 7 y quedarte tan tranquilo. Como hemos dicho antes, has de analizar detalladamente las causas de esta falta de precisión que todavía se observa en tu jugador. Has de preguntarte con calma, ¿cómo puedes mejorar un poco más esa dificultad del alumno? Desgraciadamente, muchos entrenadores no saben darle respuesta a estos problemas por falta de conocimientos teórico-prácticos, ¿no? Del proceso biomecánico que hay detrás de un pase poco preciso. Has de saber analizar cómo debe colocar el pie de apoyo, con qué superficie golpea el balón, cómo tiene el cuerpo en el momento del golpeo, con qué nivel de concentración lo ejecutó y tantos otros aspectos que has de descubrir para poder ayudarle. No puedes limitarte a decirle que le falta precisión en el pase. Has de profundizar un poco más y analizar conjuntamente las causas de este error para que esté seguro de que si mejora esos aspectos conseguirá mejorar en su precisión. Cuando empiezas a enseñar un concepto nuevo, debe haber una evaluación inicial. Has de saber que esa primera evaluación es fundamental por ser el punto de partida desde donde inicia su progresión.
Por lo tanto, cuida muy bien cómo le calificas. Imagina que le pones un 6, quiere decir que aunque no lo hace mal, hay mucho margen de mejora hasta llegar al 10. Si no eres realmente preciso en esta primera evaluación, esa nota no te servirá para poder realizar un buen análisis de la situación en la que se encuentra de inicio, y puedes estar mal orientado en la regulación del proceso de enseñanza en este aspecto concreto. Los entrenadores, con la experiencia de los años, son capaces de acertar cada vez con más precisión. Por lo tanto, no debes preocuparte si no aciertas, siempre que lo hagas con la seriedad y profesionalidad necesaria, teniendo muy en cuenta los criterios de evaluación. Sin embargo, la evaluación más importante es la que realizas continuamente a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Si cada día, al finalizar el entrenamiento, eres capaz de evaluar a tus jugadores, les podrás ayudar más, ya que entendemos a estas alturas que evaluar no es calificar simplemente, sino detectar sus errores para ayudarle a mejorar. Puede servirte como idea práctica que el entrenamiento no termina hasta que no has evaluado a tus jugadores. Es un hábito que denota responsabilidad por tu parte. Como hemos dicho, es el motor del proceso de aprendizaje. No hacerlo indica dejadez, pereza, superficialidad, no haber entendido en qué consiste tu trabajo. Es muy importante que los coordinadores de los clubes insistan mucho en este triple proceso de programar, entrenar y evaluar como una unidad inseparable e imprescindible. No se puede entrenar sin programar y no se puede entrenar sin evaluar. Desgraciadamente, en muchas mentes de jugadores y de entrenadores también, el error, la derrota, el fallo son tomados como algo negativo. Solemos ver en los campos a entrenadores castigando duramente los errores de los chicos, con una terrible sensación de fracaso ante la derrota o el error personal. Cambia este pensamiento por otro más positivo. En realidad, el error es útil para poder regular el proceso de aprendizaje. Siempre he dicho que lo mejor es quedar segundo en un campeonato. Te lo contaré. El primero, como ha ganado, piensa que lo ha hecho todo muy bien y no busca ninguna mejora. Incluso es fácil que se relaje. En cambio, el que ha quedado segundo, pues tiene la sensación de haberle hecho bastante bien, pero todavía tiene errores que debe corregir. Cuando tus jugadores no tengan miedo a equivocarse, habrás conseguido que mejore enormemente su aprendizaje. Esto significa un cambio en la calidad de tu forma de enseñar. Si consigues que el propio jugador sea capaz de detectar esos errores, entonces los asumirá y le servirán de punto de partida para corregirlos. Pero para ser capaz de hacerlo, debe tener muy claros los objetivos que tú buscas y los criterios de evaluación que utilizas. Esta es la razón por la que es muy bueno que dediques un tiempo breve al inicio del entrenamiento para explicar lo que quieres enseñar y cómo lo harás. De esta forma, les facilitas enormemente el aprendizaje. Si tus jugadores realizan los ejercicios en el campo como si fueran robots sin la posibilidad de conocer qué se busca en cada uno de los ejercicios, no aprenden tanto. Cuanto más información les des, más motivados estarán para adquirir esas destrezas que deseamos mostrarles. Por tanto, el error nunca se debe sancionar en tu equipo de fútbol. Debe de considerarse como el eje del trabajo colectivo. Ten muy claro que una evaluación debe ser siempre motivadora. Debe animar al jugador a seguir progresando
Para eso debes proporcionarles criterios para que comprendan sus errores y sean capaces de superarlos. Olvida para siempre las evaluaciones punitivas que buscan castigar los errores y donde no se tiene en cuenta el nivel inicial ni su progresión en el tiempo, ni se les proporcionan herramientas adecuadas para corregirlos. Espero que todas estas ideas puedan ayudarte a mejorar tu proceso de enseñanza a partir de ahora, con la única idea de ayudar a nuestros jugadores en su progresión deportiva y humana. El propósito fundamental de la evaluación es asegurar el éxito del proceso educativo